En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Al Gobierno se le han quedado en el tintero algunas reformas que le parecía eran indispensables, que necesitaban que se cumpliera durante esta última legislatura, la que acaba de pasar, pero al ver la dificultad de llevarlas a la práctica, se les ha quedado en un cajón. Hay un ejemplo que es el más relevante, el de la financiación autonómica. Lleva más de 8 años sin acometer una reforma que para los socialistas supuestamente era imprescindible y más. Lo vimos el año pasado, va a ser ahora justamente un año, en el mes de septiembre, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, suprimió el impuesto de patrimonio. Esto, si lo recuerdan, desembocó en una crisis impresionante, no solo en el Ejecutivo Central, sino también entre todos los socios de su gobierno. Había toda clase de críticas para el gobierno andaluz, pero también para el madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por el llamado dumping fiscal, que ya saben, eso no es más que el término que se utiliza para cuando un territorio ofrece algún tipo de beneficio fiscal a los contribuyentes con bajada de impuestos, deducciones o bonificaciones. Y cuando lo hacen con mayor frecuencia que en otras comunidades autónomas. O sea, eso puede hacer, por ejemplo, que muchas empresas prefieran localizarse en esas comunidades donde se pagan menos impuestos, como es obvio, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las comunidades autónomas donde no quieren acometer ese tipo de reforma, pues hay recelo, se enfadan, les parece injusto, ¿no? Esto nos pasa a España respecto a otros países de la Unión Europea, que donde tienen una menor fiscalidad. Bueno, hay recelo en esas comunidades autónomas y no solamente eso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en multitud de ocasiones que hay que armonizar el sistema fiscal, el tema de los impuestos, entre los distintos territorios. Incluso firmó un acuerdo con Esquerra Republicana para acabar con el dumping fiscal de Madrid. Todos al unísono, algo que se puede seguir repitiendo. Bueno, pues Montero, ya les contamos ayer que va a ser una de las negociadoras fundamentales con Esquerra y con Junts. ¡Qué casualidad! ¿Por qué será ella, no? La que maneja el dinero. Bueno, ya le encargó a un grupo de expertos, la señora María Jesús Montero, que estudiaran en profundidad el tema de la armonización fiscal, la reforma del sistema tributario de las comunidades autónomas para dejar atrás, decía ella, la intrafinanciación que sufren algunos territorios. Ese grupo de trabajo, ese grupo de expertos, pues sí que elaboró un dossier, hizo su trabajo, cerró ese documento, pero el Ejecutivo lo ignoró. Lo guardó en un cajón diciendo que no había tiempo en esta legislatura para abordarlo. Esto fue hace un año. Que las circunstancias económicas derivadas de la guerra de Ucrania ahora centraban el trabajo y que por tanto no podían abrir ese melón, dicho, bueno, coloquialmente. La cuestión es que ahora puede que lo recuperen, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, ya que hemos puesto sobre la mesa una quita de la deuda de Cataluña, como pide Esquerra Republicana, hacer algo con el déficit fiscal catalán, 80.000 millones, hagan algo. Pues ahora, como moneda de cambio, en el PSOE han decidido sacar el tema de la reforma de ese sistema de financiación autonómica. Y ahora además tendrían vía libre, o lo tendrían algo más fácil, porque en el PSOE tienen ya pocos varones. Iba a decir pocos varones combativos, pero no, es que en realidad tienen pocos varones, porque solamente de momento han sobrevivido 2, ¿no? El señor Barbón en Asturias y Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha. Veremos qué pasa con Chivite, que parece que está a la vuelta de la esquina, que sea la presidenta de Navarra, ¿no? Con la ayuda de H. Bildu, que ayer se lo contamos. Así que ahora, cuando no hay voces de varones críticos, cada uno reclamando lo suyo, pues puede ser muchísimo más fácil. De hecho, es que el tema de la financiación autonómica era un tabú en el Partido Socialista. Sin embargo, ahora puede suponer un halo de esperanza, ¿no? El Gobierno ha colocado esa polémica sobre la quita de la deuda de Cataluña y la reforma de la financiación autonómica en el debate público. Estos dos asuntos, según fuentes socialistas que hemos podido leer en un periódico como Voz Populi, pueden permitirse por el mal resultado de las elecciones autonómicas de mayo, porque no tienen esos varones de peso.
Por tanto, dicen, ¿reforma del sistema de financiación? Sí, es factible. ¿La quita de la deuda? Ya no tanto. Eso es más complicado, dicen en el entorno. Pero ¿cuál es el criterio, por ejemplo, que deben seguir con el tema de la financiación de las comunidades autónomas? Hace 2 años en Valencia, en el Congreso Federal del PSOE, ya se vio que no se ponían de acuerdo. Cada uno pedía un criterio diferente, ¿no? Por ejemplo, en Valencia dicen, tenemos que ver la población que hay en cada comunidad autónoma a la hora de repartir el dinero, en función de las personas. En Aragón dice, hombre, es que cuando un territorio es muy grande, pero despoblado, también tenemos unos costes enormes. Esto también se tiene que reconocer de cara a repartir el dinero, ¿no? O las exigencias de hasta dónde pueden gastar las comunidades autónomas. Y aquí cada uno decidió tomar su decisión o hacer su propuesta. Eso hasta ahora. Veremos si a partir de ahora se ponen de acuerdo y qué es lo que puede pactar el gobierno de momento no hay gobierno, es un gobierno en funciones, pero qué es lo que puede llegar a pactar el Partido Socialista. En el PP, ¿qué dicen hoy? Pues su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que efectivamente hay un problema con la financiación de las comunidades autónomas. Quiere que se modifique, el PP lo ve muy bien, pero obviamente lo que no le gusta es que esa modificación se produzca por la petición de Esquerra Republicana para condicionar la investidura de Sánchez. Plantear una quita en el déficit, en la deuda de Cataluña, para a ver si así consigue el señor Sánchez los votos que los ciudadanos no han querido darle en las urnas, me parece un insulto a la inteligencia y la utilización de los recursos públicos que son de todos en beneficio personal de un candidato que, insisto, sigue sin aceptar que ha perdido las elecciones. ¿Qué dice el PP entonces? Dice, vamos a modificarlo, pero de una manera multilateral. Es decir, la verdad es que me parece una chorrada que utilicen estos términos. Bilateralidad, multilateral... No, vamos, hay que acometer una reforma entre todos, entre todas las comunidades autónomas, ¿no? Que no cuenten con una protección especial, ¿no? Porque dice el señor Tellado que a su juicio el sistema de financiación no está para beneficiar a algunos territorios, sino para financiar los servicios públicos de todos, en general. Y son ciudadanos que deben ser iguales ante las administraciones. No se puede financiar a la carta a un territorio, a Cataluña. Asimismo, ha calificado la oferta del gobierno de Junts y de Esquerra de tremendamente grave. Afirma que lo que estamos viendo es esperpéntico y que el PSOE vuelve a las andadas, que está dispuesto a gobernar a cualquier precio y a atender cualquier tipo de propuesta. Refiriéndose también al referéndum de autodeterminación y a la amnistía, que siguen siendo, de momento esto no ha cambiado, las exigencias de Esquerra Republicana. Bueno, este asunto nos va a dar mucho que hablar, pero puestos a ganar puntos para reeditar el Frankenstein, el nuevo, el 2.0, hoy ha entrado en escena también Yolanda Díaz, que lleva unos días callada. Bueno, ¿para qué ha vuelto a entrar en escena? Pues básicamente para hacerle un guiño a los separatistas y además desde la televisión pública, desde Televisión Española. Que estamos negociando con los grupos catalanes y con otros grupos para facilitar la investidura. En este sentido, en vistas que el día próximo 17 tenemos la conformación de las Cortes y también de la elección de la mesa, desde Sumar nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues por ejemplo que en las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera. Creo que esto es como un avance hacia un país, insisto, que es plural y que es diverso y que, digamos, que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país. Un país de países, ¿no? Las identidades que hay por toda España. Es decir, vamos a hablar en el Congreso en catalán y en vasco. Yo diría, y sin traductores. A ver si ustedes entienden. Estaría fenomenal, ¿eh? Imagínense cada vez que suban los de H. Bildu. Bueno, total, ¿no? Para lo que pueden llegar a decir, pues así nadie nos enteraríamos de lo que quieran vendernos. En Sumar, ¿qué hace hoy Yolanda Díaz? En definitiva, pues dar una imagen de que su papel es primordial para conseguir esa mayoría necesaria para investir a Pedro Sánchez. Ha hablado hoy la vicepresidenta segunda en funciones
en funciones en Televisión Española, insistiendo en las negociaciones con el independentismo, que como ocurre con todas, o ocurriría con cualquier tipo de formación, tiene que ser discreta. Y sí que tengo que ser discreta si les digo que yo misma y el señor Asens y Sumar está trabajando tanto en la negociación con el Partido Socialista cuanto con la negociación de otras formaciones que son progresistas y que son demócratas, ¿no? No puedo desvelar nada más, lo tienen que entender porque, como siempre digo, la discreción es la garantía de que las cosas salgan bien. Pero sí, el designado es el señor Asens y desde el minuto 1 ya estamos trabajando para que exista la posibilidad de tener una investidura del gobierno de coalición progresista en nuestro país. Bien, bueno, esto es una manera también de hacerse la interesante, ¿no? No, lo siento, no puedo desvelar nada más, no es todo secreto, ¿no? Hay que ser discretos y estas cosas. Bueno, mientras tanto, en Esquerra Republicana siguen demandando al gobierno que mueva ficha. Hoy Marta Rovira, la fugada, una de las negociadoras con el gobierno designada por los republicanos catalanes, ha hablado de cómo puede ser esa mesa de negociación, qué es lo que espera. Nosotros consideramos vigente el acuerdo firmado entre PSOE y Esquerra Republicana justo antes de comenzar la legislatura, donde se establecía una mesa de negociación en la que se podía hablar absolutamente de todo. Nosotros somos claros defensores de votar, decidir, hacer un referéndum de autodeterminación desde el marco constitucional, desde el ordenamiento español, ha de ser posible. Bueno, ella misma se ha mostrado optimista porque ha llegado a decir, ¿no nos dijeron que no a los indultos al principio y al final nos los han concedido? Pues bueno, vamos a seguir pidiendo que quizá nos den todas estas cosas, ¿no? Bueno, y dejando de lado lo que diga el independentismo catalán, porque ya les digo que vamos a estar bastante hartos durante esta primera quincena del mes de agosto de escucharles ante el parón socialista, en el PP siguen sin dar crédito al resultado postelectoral y al gobierno al que estamos abocados. Hoy ha dado fe de ello el presidente de Dignidad y Justicia, es diputado del PP en la Asamblea de Madrid, en El Portero, en una entrevista en Es Radio, en Es la Mañana. Ha denunciado la estrategia de silenciamiento, ¿no?, que han utilizado los socialistas durante la campaña electoral, sobre todo para que no se hable de aquellos gobiernos, los que todavía, después de las municipales y autonómicas, que todavía no habían alcanzado un acuerdo cerrado y que todavía no estaban conformados. Por ejemplo, en Navarra. No podían hablar ni una sola palabra de Bildu en Navarra y de hecho de lo único que se hablaba era de Murcia, de Extremadura, que si los pactos PP-Vox, pero de Navarra en ningún momento. Y justo terminan las elecciones y aquí banda ancha para los etarras. Yo no les llamo ni proetarras a Bildu, porque Bildu ha presentado, ya lo sabemos, en las autonómicas y municipales a 44 asesinos de ETA en sus listas. Yo ya no lo puedo llamar proetarras, porque es que han sido etarras. Bueno, y mientras tanto, mientras estamos con este debate político-económico en España, lo que vemos es que Sánchez ha parado el reloj, el suyo propio, se ha ido a hacer un viaje personal, dicen desde Moncloa, a Marruecos. Y aquí es donde está otra de las noticias del día. Hemos visto a Pedro Sánchez con su mujer, con Begoña Gómez y con sus dos hijas por las calles de Marrakech, el presidente de incógnito, con una boina, con unas gafas de sol. Entendemos que para no ser reconocido, a pesar del séquito de seguridad que, bueno, cuentan todos los periódicos hasta ahora, lleva el presidente del gobierno consigo y que hace que no pueda pasar desapercibido por la calle y que haga que incluso, aunque la gente no le conozca, sobre todo si no son ciudadanos españoles, turistas que están en Marrakech en ese momento, cojas el móvil y te pongas a grabar, ¿no? Porque ahí tienes a los gorilas alrededor, ¿no? Bueno, llegaron ayer en un avión comercial, eso nos dicen, nada de Falcon. Para evitar las polémicas, ¿no? Y dicen que es un viaje estrictamente privado, que lo ha costeado íntegramente con recursos propios Pedro Sánchez y que no contemplan ningún acto institucional en su agenda. Y hago aquí esta parada, porque esto no cuela, por varios motivos. Uno, porque el cambio de posición en el Sáhara. Ya saben, en marzo del año pasado, Sánchez de repente prefiere alinearse con el plan de autonomía marroquí, es decir, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y no lo que habíamos defendido en España hasta ahora, el referéndum para esa zona, ¿no? Ha provocado pues una crisis con Argelia, que permanece sin resolver. Y no solo eso, también en el gobierno de coalición provocó un gran problema y con sus socios parlamentarios que no entendían el volantazo de Pedro Sánchez. El propio Alberto Núñez Feijóo lo sacó en uno de los debates, en el único debate protagonizado a dos durante la campaña electoral, antes del 23J, ¿no?
Bueno, no cuela tampoco porque, si lo recuerdan, en febrero nos vendieron desde la Moncloa que el presidente se iba a reunir con el rey de Marruecos, con Mohamed VI, con motivo de la reunión de alto nivel entre gobiernos. ¿Pero qué ocurrió? Que al final el monarca no fue. No es que no fuera, es que no estaba presente, no estaba en el país. Y por tanto, pues Sánchez no pudo verle. A pesar de ello, desde Moncloa nos dijeron que la cumbre, bueno, que había sido histórica, pero nos convertimos en el hazmerreír de Europa. Eso sí, el monarca marroquí le emplazó a Sánchez a que se vieran más adelante, porque él en ese momento no estaba, como digo, él estaba en Gabón, pero que más adelante, otra visita, no sabemos si planificada con más tiempo o menos publicitada, podrían verse. Por estos motivos, en el PP no entienden el viaje. Es lo que ha dicho hoy el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado. Por lo tanto, creo que Pedro Sánchez debería hacer autocrítica. Es verdad que ha decidido poner kilómetros de por medio y alejarse de España, irse nada más y nada menos que a Marruecos, en un viaje personal que yo respeto, pero me parece una clara provocación que responde a la soberbia del personaje, ¿no? Creo que Pedro Sánchez está tremendamente equivocado. Está muy equivocado, efectivamente. Y de hecho, incluso los expertos, como Ignacio Zembrero, periodista, escritor, colaborador de este programa, experto en el Magreb, acosado también por el régimen de Marruecos, eso se llevó incluso a los tribunales por el tema de haber sido espiado por Pegasus. Le hemos querido preguntar en este programa que cómo ve este viaje del presidente del gobierno, que yo creo que no estaba en la agenda, por lo menos en las últimas semanas. En una entrevista con Ana Rosa Quintana, durante la campaña, no se esperaba la pregunta tan personal de la presentadora y le dijo: presidente, ¿a dónde se va de vacaciones? Entonces esto le pilló con el pie cambiado, no sabía qué decir. Pues no me había preparado yo esta pregunta. Pues no sé, tendré que verlo, las niñas ya son mayores, hay que preguntarles a ver a dónde les apetece irse. Bueno, pues aquí que de repente no sabemos si a las hijas les encanta Marruecos, Marrakech o qué, pero aquí desde luego hay intereses. ¿Nos sorprende que Sánchez haya elegido este destino vacacional con la que está cayendo? ¿Qué puede haber detrás? Esto es lo que nos decía Ignacio Zembrero. Es una sorpresa, evidentemente, que Sánchez haya elegido Marruecos para parte de sus vacaciones veraniegas. Es el primer jefe de gobierno español que pasa sus vacaciones en el extranjero, sus vacaciones de verano. Es verdad que el presidente Aznar pasó una parte de sus vacaciones de Navidad en 1999 en Jerusalén. Y lo que ha querido hacer muy probablemente Pedro Sánchez, pues ha sido un poco escenificar la buena relación existente con Marruecos, sacar pecho de esa relación, alardear de esa relación con Marruecos. Es decir, propaganda, ¿no? O sea, ¿han elegido, ha habido un gabinete ahí en la familia para decir dónde se van de vacaciones, o es que quiere hacer propaganda e irse a Marruecos y demostrar lo bien que se lleva allí con todo el mundo, lo que nos une, incluso aunque seas espiado por el propio Marruecos? Esto es curioso, ¿eh? Bueno, ¿se va a reunir con Mohamed VI? Supuestamente no. Lo único que se ha publicado en la prensa es que primero van a estar en Marrakech, luego van a Uz y luego terminarán en Tetuán. Pero veremos qué ocurre. Esto es lo que nos ha dicho Zembrero. Moncloa no facilita información sobre lo que va a hacer el presidente del gobierno, si se va a quedar más días en Marrakech o va a ir a otros destinos en Marruecos. Alega razones de seguridad que yo creo que no son muy convincentes para revelar cuál va a ser el próximo destino del presidente del gobierno. Algunos medios marroquíes dejan caer que acabará su viaje en Tetuán, en el norte del país, ya muy cerca de Rincón. Rincón es el lugar a unos 35 kilómetros de Ceuta donde está el rey de Marruecos, donde pasa sus vacaciones el rey de Marruecos en una residencia real. Yo entiendo que si el presidente del gobierno va a Tetuán, sí será recibido por el rey. Claro, es que como el rey dijo hace unos meses, en febrero, el rey de Marruecos, que ya se podrían ver próximamente, pues
¿por qué no ahora, no? Y otro de los asuntos, lo que les contaba antes del Pegasus, esto es curioso, porque fíjense, hoy leemos en OK Diario que la Embajada de Marruecos ha organizado este pasado fin de semana, la Embajada en España me refiero de Marruecos, ha organizado una fiesta como para conmemorar los 24 años desde la llegada de Mohamed VI al trono. Es el llamado Día de la Fiesta del Trono. ¿Y quién ha acudido a esa fiesta? Pues dos ministros fundamentales en las relaciones con Marruecos, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, Inmigración, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Recuerden lo que ha ocurrido ahora con el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, donde ya no podemos faenar en la zona de las aguas cercanas al Sáhara. Estos dos miembros del gobierno, junto con Pedro Sánchez y Margarita Robles, fueron espiados por el software Pegasus. Es verdad que el juez, de momento, el que llevaba el caso, esto lo ha archivado porque dicen que no tienen apenas colaboración por parte de Israel y tampoco por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y su móvil es verdad que fue hackeado, por decirlo de alguna manera, y eso pues demuestra la vulnerabilidad de la seguridad en España. Y esto es lo que nos decía nuestro colaborador Ignacio Zembrero, es difícil de vender de cara a la opinión pública, que te sigas relacionando así con Marruecos. Bueno, a mí no deja de llamarme la atención que el presidente del gobierno, que ha sido espiado por Marruecos con el malware, con el programa malicioso Pegasus, viaje a Marruecos de vacaciones. Yo entiendo que él pueda estar interesado en tener una buena relación con el reino alauí, pero de ahí a mostrar, digamos, tal cariño por un país y sobre todo un régimen que le ha espiado a él y a tres de sus ministros, pues me parece algo llamativo. Y yo lo comparo, por ejemplo, con la actitud del presidente Macron, que también fue espiado por Marruecos junto con su gobierno en el año 2019, aunque la noticia tardó en trascender, que mantiene desde julio de 2021 una relación muy tensa con Marruecos por varios factores. Uno de ellos porque las autoridades marroquíes no le han dado explicaciones y no le han pedido disculpas por ese espionaje con Pegasus, cosa que sí ha hecho Israel con Francia, porque hay que recordar que Pegasus, aunque lo ha utilizado masivamente Marruecos, es una ciberarma, es un programa malicioso fabricado por NSO Group, una empresa de ciberseguridad israelí, y para ser vendido fuera de Israel, para ser exportado, necesita una autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Desde luego, la elección del viaje vacacional del presidente del gobierno y de su familia va a seguir dando mucho que hablar, y a partir de las 6 les insto a que estén pegados a la radio para escucharlo en la tertulia. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más noticias. En casa de Herrero, Es Radio. Si tus articulaciones se resienten es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Te preocupan los impagados? Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos. Estás escuchando Es Radio. Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español. Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Aunque nos quieran enseñar lo contrario, les podemos decir que el mercado laboral sigue dando muestras de ralentización. Hoy hemos conocido los datos del paro, en los que concluimos que la Seguridad Social ha sumado casi 22.000 ocupados más de media. En julio es un nuevo récord de más de 20.800.000 afiliados. Se ha reducido el paro en casi 11.000 personas. La cifra de desempleados ya se coloca en los 2.600.000. Es un mínimo desde el año de 2008. Y por estas cifras, hoy la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, pues se mostraba muy orgullosa. Las cifras de paro lo que están evidenciando, junto con los niveles de estabilidad en el empleo, es que las reformas que hemos emprendido, tanto la reforma laboral como la política de los ERTEs y la subida del salario mínimo, singularmente pues están ofreciendo la posibilidad de tener niveles de ocupación desconocidos hasta este momento y digamos que un país mejor. Por tanto, son políticas públicas que sirven para mejorar la vida de la gente. Pero si analizamos los datos con detenimiento, vemos que las cosas no van tan bien como parecen. Por ejemplo, la bajada del paro es la tercera peor de un mes de julio desde 2011 y se debe sobre todo al inicio de la campaña de verano. De hecho, al desestacionalizar el dato, el paro sube en más de 5.500 personas. Y lo mismo ocurre con la cifra de afiliados. También se trata del peor registro en un mes de julio de los últimos 11 años. En términos interanuales, se desacelera de manera importante, se reduce en más de un 25% el crecimiento interanual de afiliados respecto al año pasado. Aún así, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha negado la desaceleración del mercado laboral. La afiliación crece al 2,7%, el desempleo se ha reducido en el 7,1%, más por tanto que el mes anterior, es decir, que por lo tanto los datos del mercado de trabajo y como ha corroborado la EPA, tienen síntomas que no nos permiten ver que haya esa desaceleración. Bueno, lo que sabemos también es que el empleo que se crea no es sólido. Otra prueba de ella es que en julio descienden con fuerza los contratos indefinidos en tasa interanual, un 17%. Esto demuestra los incrementos del año pasado que se debían al artificio de la reforma laboral, de la que tanto presume Yolanda Díaz y que obliga a la transformación, ya lo saben, de los temporales en indefinidos fijos discontinuos. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con los profesores? Durante el verano no trabajan. Bueno, pues tienen un contrato fijo discontinuo, eso debería ser así. No están fuera de la actividad, pero no cuentan como parados, ¿no? Cae también el número de autónomos en más de 6.800. En tasa interanual es el peor dato en los últimos 10 años, un hecho sobre el que ha alertado hoy Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Cada día de julio se han perdido 200 autónomos, 6.800 en todo el mes, y refleja que este año vamos a tener pérdida de autónomos. El año 2023 no va a ser un buen año. Los miércoles en esta sección, en esta versión veraniega de En Casa de Herrero, hablamos de economía, así que dentro de un rato analizaremos todos estos asuntos con los expertos. Vamos con más temas. Es la recta final para que Dani Alves se siente en el banquillo acusado de agresión sexual. El futbolista esta mañana, en una vista a puerta cerrada, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona le ha comunicado su procesamiento por este delito. Así concluyen 6 meses de investigación en los que, según la magistrada, los Mossos han recabado suficientes indicios para enviarlo a juicio por violación. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Ante la juez, Alves, que está en prisión provisional, ha afirmado que no está de acuerdo con el relato de los hechos del auto de procesamiento, pero que no va a recurrir para que se celebre el juicio cuanto antes. Raúl Martí. El exjugador del Barcelona internacional brasileño ha comenzado esta mañana la batalla judicial que podría meterle en prisión entre 4 y 12 años. Según fuentes jurídicas, el juicio habría durado 15 minutos, ya que el futbolista se ha limitado a expresar que no está conforme con su procesamiento, pero que no recurrirá porque quiere agilizar el proceso y llegar al juicio cuanto antes. Es la cuarta vez que declara y en cada una de ellas ha dado una versión diferente. En la última reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la mujer, pero que fueron consentidas. La jueza titular le ha puesto una fianza que asciende a los 150.000 euros tras dar por cerrada la investigación el pasado lunes. Ahora el jugador se podría haber beneficiado por la ley de Irene Montero del sí es sí para ver rebajada su pena un tercio si es condenado a 4 años de prisión.
Gracias, Raúl. Los bomberos han encontrado sin vida a una mujer de 53 años en su domicilio tras la explosión registrada en un edificio de 4 plantas situado en la calle Goya de Valladolid, un suceso en el que además han resultado heridas 14 personas. 4 de los heridos continúan ingresados en el hospital, 2 de ellos en estado grave. Tamara Hernández. Así es, en prácticamente toda la ciudad se oyó ese estruendo y en municipios colindantes. Como dices, una mujer fallecida, 53 años, y 14 heridos que actualmente se encuentran en situación estable. De los 12 evacuados, 9 se rescataron mediante escala. El resto salieron del edificio por sus propios medios. Si bien a los bomberos no les consta que nadie se lanzara desde un segundo piso. En estos momentos, las diferentes fuerzas de seguridad están trabajando e investigando en las causas del suceso, pero todo apunta a que ha sido una explosión de gas. Irene Carvajal, alcaldesa en funciones. Las personas que fueron dadas de alta en la noche de ayer han sido derivadas a 2 hoteles de la ciudad. También ayer hubo problemática por las fechas que son. Toda la plaza hotelera estaba cubierta, pero desde luego la comunidad hotelera se portó fantásticamente y nos habilitaron varias habitaciones para alojar concretamente a 4 personas. Los bomberos trabajan en el apuntalamiento de la estructura de los años 70 que ha quedado gravemente dañada. Eso sí, no supondrá la declaración de ruina total, sino parcial. Había pasado la inspección técnica reglamentaria. Gracias, Tamara. Y vamos con más asuntos. En la esfera internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido oficialmente imputado de 4 cargos por presuntamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. En la imputación se describen las acciones que supuestamente Trump llevó a cabo para revertir el resultado electoral. Desde el día de los comicios, el 3 de noviembre de 2020, hasta después del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Capitolio cuando el Congreso estaba reunido para confirmar la victoria de Joe Biden en las elecciones. Javier García, buenas tardes. Buenas tardes. El fiscal especial Jack Smith ha presentado 4 cargos contra el expresidente, uno por defraudar a Estados Unidos, el segundo por entorpecer un procedimiento oficial de gobierno y un tercero por privar a las personas de un derecho civil, específicamente el derecho a que se cuenten sus votos. Además, el fiscal ha añadido un 4º cargo por obstruir o intentar obstruir un procedimiento oficial, delitos por los que Donald Trump se enfrenta a penas que pueden sumar decenas de años de cárcel. En este caso, mi despacho buscará un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser examinadas en los tribunales y juzgadas por un jurado popular. Mientras tanto, debo enfatizar que la acusación es solo una imputación y que el acusado deberá ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad por encima de toda duda razonable en un tribunal de justicia. Donald Trump comparecerá mañana ante el Tribunal Federal de Washington y posteriormente se establecerá una fecha para el juicio. Esta nueva imputación es la tercera que se presenta contra el expresidente en los últimos meses y pese a ello podrá presentarse a las elecciones del año que viene al no haber ninguna norma que se lo impida. El fiscal especial Jack Smith comparecerá también de un momento a otro para dar explicaciones sobre los pasos que ha adoptado y para explicar en profundidad los cargos contra Trump. Gracias, Javier. Y ahora repasamos toda la información deportiva. Xavi ha confirmado el adiós de Dembélé y se muestra decepcionado con el jugador francés José Antonio Galindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Anoche disputó el FC Barcelona su penúltimo partido del curso ante el Milan. El equipo catalán venció por 1-0 con un buen tanto de Ansu Fati y encadenan así 2 victorias consecutivas tras el correctivo propinado al Real Madrid en el Clásico estival. Buenas sensaciones para el equipo, pero no así para su entrenador, algo decepcionado con la salida de un jugador capital como Ousmane Dembélé. Le hemos cuidado para que sea feliz aquí, pero contra una propuesta como la que le hace el Paris Saint-Germain no podemos competir, afirmaba el entrenador. En la jornada de hoy también hay que analizar el encuentro de la madrugada frente a la Juventus de Turín que tendrá el Real Madrid. Será la última cita de la gira estadounidense y el equipo llega tras perder en ese clásico veraniego frente al Barça. Será a la 1:30 de la madrugada, hora peninsular española, y a pesar del interés de ver la reacción del equipo después del partido frente al Barça, el tema Mbappé sigue sobrevolando la actualidad merengue. De momento, el jugador sigue entrenando al margen con el resto de compañeros considerados como descartes por parte de la dirección deportiva parisina y esta semana puede ser clave para su futuro. Por otro lado, también
También comparte espacio en el menú esta misma noche el Atlético de Madrid. Será un poquito más tarde. Desde México, a las 3 de la madrugada, los del Cholo Simeone se enfrentan a otro conjunto español, los vascos, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Llegan los colchoneros tras vencer el domingo en Corea al Manchester City por 2-1, el equipo de Pep Guardiola, y con ese run en el aire de qué pasará con Joao Félix. Además, han surgido unas informaciones en las últimas horas que apuntan a que el Al Ahly saudita podría hacerse con los servicios de Marcos Llorente, el jugador español, por 23 millones de euros. Según el diario británico The Athletic, están muy cerca de acordarse ese traspaso. Para cerrar hay que hablar de Fórmula 1 porque hoy la nota la pone Fernando Alonso. El asturiano ha tenido una entrevista con la BBC en la que ha declarado que nunca tuvo un apoyo mediático lo suficientemente alto como para triunfar en el mundo del motor. A pesar de esos 2 mundiales, sus encontronazos continuos con la prensa inglesa, que predomina, como ya sabemos, en ese mundillo, lo lastraron a la hora de poder desarrollarse, y aseguraba que para ellos, para la prensa británica, España es solo un pequeño país del sur de Europa. No han sentado muy bien estas declaraciones porque hay quienes han interpretado que las palabras de Alonso van dirigidas hacia la afición española, aunque lo cierto es que la Fórmula 1 creció en torno al asturiano del año 2003 en adelante y con sus triunfos posteriores en 2005 y 2006. Gracias, José Antonio. Y hoy recordamos la batalla de Cela, de la que Julio César salió victorioso y donde pronunció esa frase que ha pasado a la historia: Veni, Vidi, Vici. Lucía Martín. En el verano del 47 a.C., Julio César abandona Egipto para hacer frente a la amenaza de una potencia extranjera en Asia. Farnaces II fue el hijo más joven del rey Mitridates y monarca durante la guerra con Julio César. El joven rey pensó que la Segunda Guerra Civil Romana era la oportunidad perfecta para reclamar los territorios perdidos. En una rápida ofensiva invadió Capadocia, Armenia, Ponto Oriental y la Colquide Menor sin encontrar apenas resistencia de las fuerzas romanas. No contento con ello, ordenó la castración de todos los romanos que apresó, ya fueran militares o civiles. La respuesta del César no tardó en llegar, y aunque Farnaces II mandó varios mensajeros para intentar negociar una paz, el general romano no cedió, porque tenía muy presente aquellas mutilaciones sufridas por los ciudadanos. En una operación relámpago, César venció a Farnaces II en la batalla de Cela. Su victoria fue tan contundente que le sirvió para acuñar una de las famosas frases: Veni, vidi, vinci, llegué, vi y vencí.